Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidos de la Fundación Orahaim. Me da mucho gusto el poderlos tener de nueva cuenta después de una semana de descanso por una situación médica que tuve, pero Baruch Hashem ya estamos aquí de regreso. Estamos en el curso de Ética Universal. Este curso que hemos ya empezado desde hace, me parece que 2 o 3 meses. Ya vamos con toda la actitud hacia adelante para poder abordar plenamente el libro de Ética Universal del rabino Shlomo Cohen. Sin embargo, todavía estamos en la parte introductoria, todavía nos encontramos definiendo los conceptos referentes a este libro. Ética nos llevó aproximadamente, si no mal recuerdo, de 4 a 5 clases sí, como 4 o 5 clases nos llevó el definir el concepto de ética. Y ahorita estamos hablando sobre la universalidad del ser humano. Estamos ingresándonos propiamente a este tema y qué es lo que nos hace universales, qué es lo que nos hace en términos hasta legales, institucionales, al ser humano, qué es lo que lo define como universal, qué es lo que lo hace entrar en esta categoría de universalidad. ¿Por qué? Porque parecería que lo que estamos abordando es muy teórico. En ocasiones creemos que pues puede llegar a una trascendencia únicamente local, pero la realidad es de que este curso, uno de los objetivos que tiene es establecer bases para poder, este es un sueño personal, ¿no? Que me gustaría que pudiéramos alcanzar todos. Establecer las bases jurídicas para poder presentar después del análisis y la comprensión, las 7 leyes universales como parte de estos derechos humanos universales que tenemos, simplemente por el ser individuos, por el ser humanos y que sean reconocidos ante las Naciones Unidas. Sin embargo, a veces creemos que esto está pues solamente teorizado cuando nosotros estamos estudiando las leyes, cuando estamos estudiando estos 7 leyes universales que provienen de la narrativa y de la tradición judía. este, y que es un mensaje universal que el judaísmo tiene para todas las naciones, nos quedamos pensando y decimos, qué bonito sería, pero esto en términos legales es posible, podríamos alcanzarlo. ¿Qué es lo que tendríamos que establecer como base? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a incluso a filosofar o a teorizar? Y cuando nos damos vuelta atrás y nos damos hacia la historia de la filosofía, y vemos que las bases del derecho humano que hoy todos gozamos y que está reconocido en la Declaratoria de las Naciones Unidas, tiene como fundamento histórico el pensamiento ilustrado de la Revolución Francesa y todavía más allá, las bases filosóficas y de pensamiento racional que muchos filósofos y pensadores de la época del siglo XVI y del siglo XVII y XVIII propiamente, mejor dicho, este, ocasionaron o generaron con este movimiento de ilustración para reconocer lo que es el derecho natural, que es lo que básicamente hoy las Naciones Unidas reconoce como derechos humanos y que es el carácter de lo que nos hace a todos nosotros universales. El que todos y cada una de las personas, independientemente de su raza, origen, género, etnia, religión, goza de estas garantías individuales, de estos derechos universales, solo por el simple hecho de ser humano, independientemente de qué estado de derecho se encuentre, es decir, en qué país se encuentre, si no se encuentra en su nación, en su país de origen, o se encuentra en el extranjero, o de igual manera si se encuentra en su país de origen. Estas garantías individuales, estos derechos individuales deben de ser protegidos y garantizados para poder este, respetar la autonomía y el principio básico o principio natural del ser humano, que es la libertad, ¿no? La clase pasada hicimos como nuestra primera aproximación, nos aproximamos a este concepto, sacamos las fuentes y dijimos que justamente el principio de universalidad
es el de los derechos humanos, ya que todos tenemos el mismo derecho a gozar de estos derechos humanos. Esto viene en la página de las Naciones Unidas, ustedes se pueden meter. Fue una declaratoria en 1948 al terminar los eventos de la Segunda Guerra Mundial, en donde la comunidad internacional se juntó para poder hacer una declaratoria y garantizar que los derechos individuales de las personas no sean violentados y sean garantizados y que se cumplan, que se puedan cumplir estos derechos y que se puedan respetar estos derechos independientemente de la situación política o social que se encuentre en el país, derivado a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde muchas personas fueron asesinadas, judíos y no judíos, personas que pertenecían precisamente a Alemania primeramente y después todos los Países Bajos que corresponden al mundo de Europa y que en la actualidad, bueno, estos antecedentes nos sirvieron para poder tener las bases de esta aspiración a que todos estos derechos sean respetados y que tengamos la garantía de que aunque se encuentre nuestro Estado de Derecho o nuestro Estado en un conflicto bélico con otro Estado, nuestras garantías individuales, nuestros derechos sean respetados. ¿Qué son las Naciones Unidas? Decíamos la semana pasada. Bueno, las Naciones Unidas es justamente este organismo internacional que garantiza o articula el derecho internacional en todas partes para que los seres humanos puedan gozar de los mismos independientemente del país en el que se encuentren. Los derechos humanos son partes inherentes de todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestro sexo, de nuestro origen étnico, de color, religión o idioma. Nosotros tenemos garantizados estos derechos solo por ser humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en 1948, adoptada por la ONU, y es el primer documento legal que establece la protección universal de los derechos humanos. Ya desde aquí estamos hablando que el tema lo estamos llevando a otro nivel. Ya no es otra cosa que se queda nada más en lo teorizado, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando hablamos nosotros de leyes universales, cuando estamos hablando de las 7 leyes no ágidas que nacen de la tradición oral judía y que ahora se han divulgado a través de las redes sociales por rabinos que se han especializado en el tema y que han bajado esta información a no judíos que en su primer momento tuvieron un acercamiento con el judaísmo y que ahora han sido reorientados con respecto a con este mensaje universal para las naciones, parecería que podría quedarse esto nada más en un tema religioso, muy local, muy de creencia, y que no tendría otro campo de acción más que el de la convicción propia. Pero esto, después de traer este análisis y en este curso reflexionar sobre el tema, propone el que nos demos a la tarea de ver si realmente queda hasta ahí o hay posibilidades de que lo podamos escalar a algo más. Hay posibilidades que esto se pueda escalar a algo más y que entre en su carácter universal, argumentando de manera filosófica y racional cuáles son los aspectos que hacen al ser humano realmente universal. Y para eso estamos recurriendo a la historia y a averiguar qué es este derecho natural del cual se derivan o han evolucionado ahora los derechos humanos. Y la historia de los derechos humanos nos hace voltear hacia atrás hasta el origen de la Revolución Francesa, que fue justamente en donde se planteó uno de sus principios, como uno de sus principios, el derecho natural del ser humano. Es decir, que solo por ser humano, él nace libre y en igualdad de condiciones y dignidad, con el derecho de poder ejercer esa libertad, dotado de una razón y una conciencia. La Revolución Francesa fue un movimiento que vino a marcar un parteaguas en un momento de la historia para pasar a un siguiente nivel de evolución del conocimiento. Pero este movimiento
surgió derivado de un movimiento de pensamiento filosófico llamado la Ilustración. La Ilustración se originó en los siglos XVII y XVIII, que tuvo principalmente como movimiento el conocimiento y la razón. El contexto histórico de la Ilustración se encuentra en el mundo preilustrado, es decir, en la época medieval, en donde el mundo preilustrado está pues meramente segmentado, se encuentra limitado por la influencia del conocimiento religioso y supersticioso. En la época medieval o en la Edad Media, el pensamiento mágico y místico, así como los dogmas de los sistemas religiosos, imperaban como conocimiento en el mundo. Es decir, lo que decía la iglesia o lo que decía la monarquía o lo que decía el clero era lo que era verdad. Eran dogmas que estaban establecidos y no podían ser cuestionados. Y los únicos que tenían acceso al conocimiento y al estudio eran aquellos que se encontraban en las élites del poder o que se dedicaban su vida al estudio propiamente religioso. Algunos de los filósofos más sobresalientes de la época medieval son Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, que fueron los que propusieron, intentaron, mejor dicho, conciliar el pensamiento científico medieval, por llamarlo de alguna manera, con los cánones evangélicos de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, estas primeras aproximaciones, si bien fueron revolucionarias, perdón, para su época, se quedaron limitadas con el conocimiento disponible de la misma. Y mucho del pensamiento dogmático imperó en el conocimiento general de la concepción del mundo en general. Es decir, la explicación a los fenómenos que acontecían en la vida cotidiana de los seres humanos muchas veces eran ignorados o eran mal interpretados por supersticiones, por pensamientos mágicos, por dogmas implantados por las élites del poder que alienaban y adoctrinaban a las sociedades para mantener principalmente un status quo. Y toda aquella persona que atentara con respecto a ese tipo de pensamiento, dogma o explicación, representaba pues un problema o un riesgo para los agentes de poder. El mundo preilustrado está marcado principalmente por la fuerte influencia de la religión, la monarquía y las tradiciones místicas. La mayoría de las personas vivían en comunidades rurales. También eso es importante, darnos cuenta que el lugar en el que nos encontramos condiciona también nuestra percepción de la realidad. Muchas de las personas que vivimos en ciudad tenemos oportunidad de tener acceso a servicios y a conocimiento y a información que en comunidades rurales no es tan sencilla o que simplemente no existe la divulgación que puede existir más en la ciudad. Hoy en día a lo mejor podríamos decir que es esto un poco menos posible. ¿Por qué? Porque gracias al desarrollo tecnológico y principalmente a la red, a la internet, el conocimiento ya está de de una forma accesible a casi todos. Sin embargo, sí es discriminatorio. ¿Por qué? Porque solamente está accesible a aquellos que tengan los recursos materiales para poder conectarse a la red, es decir, que cuenten con un dispositivo inteligente o que cuenten con un ordenador con capacidad de conexión a Internet y que cuenten con la infraestructura en el lugar en el que viven para poderse conectar en Internet. Nosotros podríamos decir, es que esto se ve rarísimo, que haya un lugar en el mundo que no tenga Internet. Créanme que sí existen lugares en el mundo que no tienen conexión a Internet. Por ejemplo, las comunidades mixtecas en la Sierra Alta de Guerrero, en la montaña y Costa Chica, son comunidades que se encuentran aisladas, que tienen acceso a la luz, al servicio eléctrico y al servicio de agua, pero en realidad no cuentan con internet. Lo digo por experiencia, yo ya estuve en la Sierra de Guerrero en algún momento y es algo impresionante de cómo literalmente te desconectas del mundo en general. ¿Por qué? Porque no sabes a veces ni qué día vives. Dices, ¿qué día es hoy? ¿Es lunes o martes? ¿De qué día del mes estoy? ¿Por qué?
El mundo es muy, la realidad ahí es muy aislada y muy ajena a todo el ajetreo de, digamos que una vida citadina. Y por lo tanto, su realidad no es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque sus condiciones materiales les hacen tener una realidad totalmente distinta a la realidad que puede tener una persona en las ciudades, en las grandes urbes. Por lo tanto, la mayoría en la época de la Edad Media, la mayoría de las personas vivían en comunidades rurales. Estamos, todos a lo mejor hemos visto en algún momento alguna serie o alguna película que haga referencia a esta época. Voy a citar algunas, por ejemplo, que son las más comunes. Corazón Valiente en Escocia, ¿no? Si a alguien le ha gustado ver Game of Thrones, a pesar de que es una serie de fantasía, se encuentra inspirado mucho en la época medieval y del occidente de Europa. Muchos de los castillos que alcanzamos a ver y la organización y el tipo de gobierno hacen alusión justamente a la época medieval, a los latifundios que, con los que se fundaba, con los que se organizaba las sociedades para poder controlarlos dentro de las monarquías. Y vemos y nos estampan a personas ignorantes, personas que no tienen acceso a servicios como el agua potable, ¿no? Que tienen que agarrar el agua, que tienen que no se bañan frecuentemente, ¿no? Que son ignorantes en el conocimiento de la ciencia y las ciencias exactas, y que tienen este recurso del pensamiento mágico, ¿no? La Iglesia Católica y el sistema monárquico imperaban justamente en las clases sociales y eran los que marcaban el conocimiento y solo sus teorías eran las aceptadas como la concepción de la realidad. Entonces, todo este preámbulo que tiene el mundo da las condiciones apropiadas para que llegue el movimiento de la ilustración. Y justamente el movimiento de la ilustración es un movimiento cultural y filosófico que se desarrolla en Europa a los siglos XVII y XVIII y se basó en el uso de la razón para comprender el mundo y transformar la sociedad. Fíjense, estamos evolucionando en nuestra manera de pensar y entonces empezamos a observar que tenemos recursos tangibles que nos permiten cuestionarnos nuestra realidad y nuestro entorno. ¿Qué recursos son estos? Principalmente es los sentidos. Nuestros cinco sentidos son los que nos permiten interactuar con este mundo físico y nos hacen percibir la realidad de una forma. Y cuando tú empiezas a cuestionarte en cómo percibes la realidad a través de los cinco sentidos y cómo compruebas estos fenómenos por medio de la explicación racional, empiezas a darte cuenta que los dogmas que la Iglesia Católica o los sistemas religiosos o de poder implementaban no están del todo acertados y empiezas a ser contrario al pensamiento hegemónico. Los principales ideales de la Ilustración fueron justamente la razón como la herramienta para ampliar el conocimiento. La libertad del individuo es un derecho natural. Las libertades individuales son derechos naturales. Recuerden que en las sociedades monárquicas de la época medieval, los individuos todavía existían como ciudadanos, pero también existían como esclavos. Había personas que podían tener esclavos y era su derecho tener esclavos, considerando que no todas las personas eran iguales y que no todas las personas tenían derecho a la libertad. Ahí desde ahí hay una distinción que parecería para nosotros irreal, pero era un hecho que sucedía y que aparte era algo cotidiano y natural, que nadie lo veía como algo equivocado o algo malo, ¿no? La educación es un instrumento para difundir la razón. Como lo decíamos hace un momento, en ese entonces la educación no era de fácil acceso para todas las clases sociales, por lo tanto, solamente era para aquellas élites de poder que tenían acceso a la información. La educación entonces se empezó a utilizar como una herramienta universal para poder difundir el conocimiento. Se sentaron las bases de la educación pública, lo que hoy todos gozamos de una escuela pública que podemos llevar a nuestros hijos a una primaria, a una secundaria, a lo que le llamamos educación básica. Esto surgió justamente del pensamiento ilustrado, en donde se da como base que el individuo debe de tener acceso al conocimiento a través de la educación. La crítica es un valor fundamental.
La crítica constructiva, no la destructiva, que ahora dicen, ay, ¿ya viste cómo viene vestida? Ay, no, esa no. La crítica constructiva, la crítica racional, la crítica científica, era un valor fundamental o se promueve como un valor fundamental. Es decir, que no está mal el cuestionar las cosas, sino todo lo contrario. El pensamiento crítico se vuelve necesario para poder desarrollar el conocimiento a través de la razón y la observación. El tomar conciencia de la realidad de tu entorno para poder asimilar e interactuar con este entorno y con esta realidad y llevar el conocimiento a un nuevo nivel. La ilustración impulsó la educación y la difusión del conocimiento en general. Es decir, que empezó a expandirse este conocimiento del mundo físico a todos lados. Después de haber estado contenido en esta época que se le llama de el oscurantismo, que muchos historiadores no están de acuerdo con este tema porque en realidad no fue una época del todo oscura, sino que también hubo aportes filosóficos importantes, que hubo aproximaciones al conocimiento, pero que en general no hubo un crecimiento exponencial de la sabiduría o del conocimiento como en el proceso de la ilustración. Y todo esto se derivó de qué? Del intelecto humano, de la capacidad del ser humano para poder reflexionar y pensar sobre su derecho natural, sobre su existencia, sobre cuál es la razón por la que el ser humano está aquí, si esto es lo único que nos compete a nosotros, tenemos derecho a más, si es condición natural de que yo haya nacido pobre y que por eso debo de permanecer pobre toda mi vida, o tengo la posibilidad de cambiar mi condición material a través de una igualdad de derechos, a través de una igualdad de condiciones, a través de una economía más justa, a través de un gobierno más equitativo, a través de una democracia y no una monarquía, al derrocar un gobierno oligárquico. Y todo esto empezó a generar una transformación en el mundo europeo, derivando en las revoluciones estadounidense y francesa. Recordemos que la revolución estadounidense es una emancipación de la corona de Inglaterra. Y la Revolución Francesa justamente es el derrocamiento de la oligarquía y la monarquía dentro de la Francia medieval. Entonces, todo esto se empieza a generar a través de un pensamiento, de a través del despertar de qué? De la conciencia, a través de la razón y la conciencia que justamente el movimiento ilustrado promueve como condición natural del ser humano. Es decir, oye, no es algo que solamente competa a los sabios y eruditos, sino que toda persona está dotada de libertad porque puede decidir con razón y con conciencia. Fíjense aquí lo importante de estos conceptos, la razón y la conciencia. Pero, ¿qué es propiamente la razón y qué es propiamente la conciencia? ¿Son la misma cosa? ¿En realidad significan lo mismo o son dos conceptos que se complementan? La razón es una forma de pensar que pretende justificar con argumentos y se relaciona con la emoción y le permite la observación de un objeto en diferentes procesos de entendimiento. Vuelvo a repetir, la razón es una forma de pensar que permite justificar con argumentos. Se relaciona con las emociones y nos permite una observación objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos, decimos, no es que la razón debe de estar peleada con la lógica, con el sentimiento, con la emoción, no necesariamente, porque el ser humano, cuando está en este proceso de aprendizaje, no solamente hace un lado sus sentimientos, sus prejuicios, y se queda solamente con su pensamiento razonable para poder adquirir el conocimiento. La realidad es que cuando tú te enfrentas a algo, te enfrentas con todos tus prejuicios, con todas tus preconcepciones sobre el tema, y te enfrentas a absorberlo de una forma, pero ya estás teniendo, desde esa perspectiva, digámoslo de alguna forma, un sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Que es aceptar la realidad desde la perspectiva en cómo tú has concebido la misma, con los prejuicios y con los valores, con las cosas que consideras como buenas o malas, según ha sido tu experiencia.
¿de acuerdo? Aquí la razón nos ayuda a buscar un equilibrio entre las emociones y el pensamiento lógico. El pensamiento lógico justamente es el sistema que nos va a ayudar a estructurar, a llegar a un conocimiento razonable, el que nos va a ayudar a través de los sentidos a ordenar lo que percibimos, a estudiarlo de manera lógica para darle una razón de ser, ¿de acuerdo? Esta es la razón. Vuelvo a repetir la definición. Es una forma de pensar que permite justificar con argumentos y se relaciona con las emociones y nos permite la observación objetiva en un proceso de investigación o al observar un fenómeno. Cuando ocupe yo la palabra fenómeno o fenomenológico, me refiero a cualquier cosa que se le presente al individuo en su vida diaria. Pensemos en, por ejemplo, el fenómeno que se le presentó a Isaac Newton cuando le cayó la manzana del árbol. Y que derivado a ese fenómeno, él se preguntó, ¿qué es lo que hace que la manzana vaya de arriba a abajo? Ya estamos ahí con lo fenomenológico, es decir, con algo que acontece en nuestra vida y que nos da la oportunidad de razonar de una forma. Ahora, vamos a ver, según la ilustración, este movimiento tuvo sus orígenes impulsado por varios de los filósofos que nos imparten a la actualidad cánones educativos y que permiten la concepción incluso de la base de la ciencia como la conocemos hoy. Por ejemplo, René Descartes fue el fundador del escepticismo metodológico y da pie a la duda razonable. Seguro han escuchado esta expresión muy común de pienso y luego existo, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros hemos escuchado esta expresión de yo primero pienso y luego existo. ¿Pero a qué hace referencia a esto? Bueno, este es un análisis de Descartes, que es justamente de su ensayo de duda razonable, en donde dice que para que tú puedas confirmar la existencia de ti mismo y no te consideres como el sueño de alguien más o el pensamiento de alguien más, desde el momento en el que tú te dudas en tu existencia, ya te confirmas como un ser existente. ¿Sí? René Descartes agarraba y decía, hay que dudar de todo. Ese cuate era un desconfiado, así que llegaba la esposa y decía, no, mi amor, te lo juro que sí me fui. ¿Será que sí? ¿Será que no? Dudaba de todo. Mi amigo era súper desconfiado. Entonces, él decía, hay que llegar a la duda razonable. Y si yo dudo, ¿cómo puedo dudar? ¿Será que yo dudo de mí mismo o será que hay alguien más que duda de mí? ¿Será que yo estoy dudando porque dudo porque yo puedo dudar o porque alguien más me está pensando, me está imaginando y que de esa forma yo dudo? Él llega a la conclusión de que desde el momento en el que el ser humano se duda de su propia existencia, en ese ejercicio está comprobando su propia existencia, está reafirmando su existir y que este ejercicio de existencia no es meramente físico, sino es una sustancia única que no pertenece al mundo de la materia y que tiene como origen el mundo de las ideas o el pensamiento, que es lo que hace que confirme su existencia. Es decir, que no nada más digo que existo porque me puedo sentir o porque me puedo tocar o porque formo parte de este espacio, sino porque mi verdadera razón de existir es esta sustancia única que no se puede definir tal cual, pero es la que me origina el pensamiento y que no es tangible. ¿De acuerdo? Francis Bacon, otro filósofo de la época de la Ilustración, consideró que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y su objetivo de investigación es la materia, que no es homogénea ni abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que Francis Bacon decía que el mundo es empírico. Tú puedes comprobar su existencia a través de los sentidos, a través de tocarlo, de probarlo, de sentirlo y que el objetivo de estudio de la razón o del conocimiento es justamente el mundo físico, el mundo de la materia, aquello que puedes tocar, aquello que puedes ver, aquello que puedes sentir, aquello que puedes definir, que lo puedes trazar, digámoslo de alguna manera. No así Immanuel Kant.
otro filósofo de la época de la Ilustración que decía que, que buscó por encima de todo el enseñar a pensar al ser humano, pero no a pensar como todos los demás, sino a pensar por sí mismo. Immanuel Kant buscó por encima de todo enseñar a pensar por sí mismo al ser humano y a rechazar dogmas de todo tipo. El conocimiento es el ejercicio reflexivo, es el resultado de una interacción entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, mientras que el empirista dice que el conocimiento emana del objeto observado, Immanuel Kant dice, no, para nada. O sea, el objeto y el sujeto hacen un proceso simbiótico que resulta en un conocimiento. No solamente se trata de lo que se observa, sino de cómo se observa, sino cómo es que el sujeto observa y cómo se le presenta el objeto de estudio al sujeto. Y en este proceso se genera el verdadero conocimiento. Se van dando cuenta cómo vamos evolucionando en esto. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Israel, estábamos hablando de universalidad, ya me está sacando con cosas de Immanuel Kant y Bacon y esto, ¿qué tiene que ver? Voy a llegar a un punto, pero quiero desarrollarlo. Quiero desarrollarlo porque esto tiene que llegar a un punto en el cual hablemos de por qué el ser humano está aquí, cuál es su razón de existir, ¿de acuerdo? Todos estos filósofos, si se dan cuenta, están hablando del ser humano, ponen al ser humano en el centro del universo y cómo el ser humano interactúa con esta realidad física, ¿correcto? Cómo el ser humano interactúa con esta realidad física. ¿Cómo es que se le presenta el fenómeno de la existencia, lo fenomenológico, el objeto de estudio? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo apropia? Por ejemplo, John Locke sostiene que la libertad natural de la persona es lo fundamental para la sociedad política. Es decir, que una sociedad no podría existir sin que el sujeto sea libre, sin que tenga capacidad de elección para organizar a una sociedad políticamente hablando. Cuando tú quieres organizar, por eso es importante incluso hasta uno que tiene hijos, tener que darles una libertad, porque si tú decides todo por ellos, no estás realmente haciendo ciudadanos competentes, ¿estás de acuerdo? Los tienes que capacitar, ellos tienen que sentir que tienen cierto campo de acción, ¿sí? Porque si no, de lo contrario van a sentir que todo aquello que adquieren no lo adquieren por mérito propio, sino más bien es otorgado de una forma inmerecida. ¿No? Porque no, realmente no hubo un esfuerzo. Es más, ni siquiera hubo una capacidad de elección. Oye, yo quería de chocolate, tú me diste de vainilla, pero pues ya tú eliges por mí, ¿no? Y eso no les da realmente la satisfacción de sentirse en pleno desarrollo, es más de desarrollarse a sí mismo. Y eso es la importancia del ser. ¿Qué importancia tiene la libertad en el desarrollo del ser de un individuo? Que en el momento en el que él elige está explorando su propia identidad, está tratando de encontrarse a sí mismo. Por eso yo pasé cuando iba en la secundaria y en la prepa en el proceso de descomposición en el que yo me sentía cholo, luego me sentía escato, luego me sentía punqueto, darqueto, rockero. Y mamá nada más veía cómo los pantalones iban cada vez más abajo y más rotos y decía, ay, por Dios. Incluso una vez mi abuela le dijo a mi mamá, hija, ¿por qué no le compras pantalones nuevos a tu hijo? Trae unos pantalones tan rotos que da vergüenza. Y yo le decía, así es el modelo, abuela. Así los venden, abuela. ¿Por qué? Porque estás en este proceso de identificarte, ¿no? Y los papás, muy a su pesar, decían, órale, date, experimenta. Obvio, dentro de un marco de acción, ¿no? Nunca así de desbórdate y date al abismo, sino no, hasta el punto en el que veas que tu integridad no está en peligro, ¿no? Pero bueno, una playera rota la puedo tolerar, un pantalón a media nalga la puedo tolerar, ¿no? Pero
Es parte de cómo el ser humano se va desarrollando y se va identificando con su propio ser. ¿Por qué? Porque la forma en cómo nos vestimos, en este ejemplo, expresa el cómo somos. Una persona no puede vestirse de una forma en como no se siente identificada, ¿no? O sea, no puedes, incluso te sentirías raro, por ejemplo, yo voy a decirlo de esta manera, yo no puedo agarrar y traer atavíos de, por ejemplo, alguna comunidad indígena, mixteca, tradicional, porque yo estaría usurpando identidad, ¿no? Porque en realidad, pues yo nunca fui crecido ni desarrollado en eso. Podré admirar mucho la cultura, puedo aproximarme a su conocimiento, pero de eso y a tener una apropiación cultural de ese tipo, estoy robándome una identidad que no me pertenece, ¿no? Y tampoco está expresando lo que verdaderamente yo soy, no está expresando mi ser, mi sentir. Por eso es que andamos en un proceso de descomposición en la pubertad en el que ya nos sentimos. Yo recuerdo a los emos, hijo de Dios, cómo andaban todos maquillados. Yo nunca fui emo, la verdad es que a mí no me gustó eso de andar depresivo, pero cómo les encanta andar todos peinados de lado, con sus maquillajes súper exagerados. Entonces, dices, bueno, están expresando lo que ellos creen que son, ok, está bien, pero eso es la construcción del ser humano en ese ser, en ese encontrarse con sí mismo. Y esa es como interactúa, como decía Immanuel Kant, cómo se le presenta el fenómeno al sujeto y cómo lo apropia en su conocimiento. No es un proceso nada más de el objeto y lo que tiene. El conocimiento no proviene del objeto, viene de la interacción del sujeto y el objeto. Y para eso debes de tener cierta libertad de actuar. Todo esto que acabamos de abordar nos ayuda justamente para poder entender cómo es que el ser humano se relaciona con su entorno y con su realidad, con el pensamiento razonable. Ahora, ¿qué es la conciencia? Justamente la conciencia es la capacidad de poder percibir y reflexionar su mundo. Es uno de los elementos que asegura la supervivencia del ser vivo y se centra en la percepción del presente y la experiencia inmediata. Es decir, la conciencia es cómo yo reflexiono sobre aquello que me sucede y me acontece en mi día a día, cómo yo lo interiorizo, cómo yo hago este ejercicio de poderme apropiar de él. También la conciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y de su entorno. Por eso el ser humano está condicionado hasta cierto punto en su entorno. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que los valores que practica una persona de la Ciudad de México no son los mismos valores que practica una persona de provincia, ¿no? Porque los valores son distintos. En la Ciudad de México hay mucha competitividad, hay mucho trabajo y al ser mucho trabajo tienes que ser el mejor. Entonces tú estás buscando ser el qué, el más productivo, el más rentable, el más eficaz, el más eficiente, pero la vida de provincia no tiene ese ritmo de trabajo. Incluso llega una persona a la Ciudad de México, a la provincia y anda todo acelerado y este cuate dice, cálmate, tranquilo, así no es la cosa, es calmada, tranquilo. Y los valores en provincia pueden ser otros, el respeto, la solidaridad, ¿no? El trabajo en equipo. Podemos experimentar otro tipo de valores que están condicionados por el entorno en el que me encuentro, ¿no? Entonces, el ser humano toma conciencia de su existencia a través de cómo interactúa con su realidad. Entonces, volvemos a hablar de que el ser humano, en todo esto que yo estoy desarrollando, el ser humano está en el centro del universo experimentando un mundo físico, experimentando un mundo físico. Pero esto es todo. ¿Es solamente el ser humano y su materia? ¿O existe algo más allá? Y para poder contestar esta pregunta, vamos a asomarnos al mundo judío, al pensamiento judaico de la época de la Ilustración. ¿Y qué tenemos ahí? Nos encontramos a un sabio filósofo judío llamado Rabbi Chaim Luzzatto. Permítanme, mi libro, aquí está. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mejor conocido como el Ramjal.
Y muchos de nosotros hemos escuchado a este rabino y a lo mejor algunas de sus obras que podemos identificar más son Derek Hashem o El Camino de Dios o Melisilat Yesharim, El Sendero de los Justos. ¿Quién fue Rabbi Moshe Chaim Luzzatto? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto fue un rabino judío de Italia. Permítanme un minuto, por favor. Perdón, permítanme un minuto. Voy a atender algo. Listo, discúlpenme. Ya. Ok, ¿quién fue Rabbi Moshe Chaim Luzzatto? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nació en 1707 en el en el gueto judío de Pauda, en la República de Venecia. Fue hijo de Jacob Vita y Dimanate Luzzatto. Recibió una educación clásica judía en Italia, mostrando una predicción por la literatura desde muy joven. A temprana edad comenzó sus estudios exhaustivos en el hebreo y de la composición poética. Escribió epístolas y, siendo un ejemplo notable de estas últimas, el canto fúnebre para la muerte de su maestro Cantarín, un elevado poema de 24 versos escrito en hebreo clásico. Antes de cumplir los 20 años, había comenzado la composición de 150 himnos inspirados en en el Salterio bíblico, y también tuvo una influencia extranjera, imitando el estilo de la Biblia con tanta fidelidad que sus poemas parecen un renacimiento de las palabras y pensamientos bíblicos. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto fue principalmente uno de los pensadores postmedievales del judaísmo místico. Algunos de ustedes los ubicarán como uno de los grandes cabalistas de la época de la Ilustración. Estamos hablando de del mismo tiempo en el que se desarrolló el movimiento ilustrado y en el que se desarrolló las revoluciones francesas y estadounidenses. Es el mismo siglo. Estamos moviéndonos en la misma franja. Estamos hablando que aquí el Ramjal brinda una perspectiva de el ser humano más allá de la materia. En el libro de Derek Hashem, Camino de Dios, nos muestra una ventana más amplia sobre cuál es el objetivo de la existencia del ser humano. Y no solamente de la existencia del ser humano, sino de la existencia del mundo. Habla sobre los fundamentos de la existencia. Habla sobre la providencia del Creador y la existencia de su nombre. Estoy leyendo solamente los títulos de cada parte, ¿eh? Habla sobre el alma de la persona y la inspiración divina y la profecía. Habla sobre el servicio a Dios también. ¿Qué nos está mostrando aquí Rabbi Moshe Chaim Luzzatto? Cuando todo el mundo en este movimiento ilustrado está mostrando que el ser humano tiene libertad de pensamiento y si bien tiene una sustancia única que le permite conectarse con el mundo material, el pensamiento judaico nos muestra que el ser humano va más allá de la materia y que su condición natural no solamente tiene que ver, o su universalidad no tiene solamente que ver con el uso de la razón y la conciencia al nivel de la materia, sino que existe una esencia más allá de la materia que condiciona la existencia de todo ser vivo, a lo que llamamos alma. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de razón y de conciencia,
No estamos hablando propiamente del alma, como lo concibe el judaísmo en sus 5 niveles del alma. Estamos hablando de una aproximación del cerebro del hombre a a un segel, la palabra correcta en hebreo es el segel, a un conocimiento que está conectado al mundo físico, pero que no revela verdaderamente el propósito de la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque lo limita únicamente al plano material, derivado al pensamiento lógico racional que solamente le permite experimentar el mundo a través de los sentidos, ¿sí? A través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Son los 5 sentidos que nos conectan con el mundo físico. Sin embargo, esto no es todo lo que existe, porque tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la razón de la existencia del hombre? ¿Para qué existo como existo? ¿Cuál es mi propósito en el vivir aquí? Si bien ya me di cuenta que existo y que existo de una misma condición que el rey de Inglaterra o que el príncipe de Francia, que Carlos V, que Luis IV, Luis III, pero ¿cuál es la razón de que exista como existo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué el ser humano tiene esta distinción tan clara enfrente de las demás especies vivas, de las demás criaturas vivas de este mundo? ¿Para qué somos diferentes? ¿Cuál es la verdadera condición que nos hace universales? Solamente esta situación del derecho de tener razón y de tener conciencia. ¿Qué es esto que nos da la razón y la conciencia? El poder reflexivo a darnos cuenta de que estamos en un nivel de conocimiento para poder acceder a un nivel mayor, pero que se desprende de la materia para ir más allá de la materia, el mundo metafísico, que es el mundo más allá, que existe más allá de la materia. Y mientras todo el mundo empezaba a conectarse con las aguas inferiores del conocimiento del mundo físico, el judaísmo, a través de sus exponentes, nos abría las puertas del cielo y nos conectaba con las aguas superiores. Es decir, que mostraba que la existencia del hombre no solamente provenía, no solamente era para poder desarrollar el mundo material, sino que la intención de desarrollar el mundo material es elevarlo a una conexión espiritual. La conciencia y la razón son los primeros síntomas, los primeros rasgos dibujados de que el ser humano contiene dentro de sí algo más que solamente materia e impulsos eléctricos. Y el primer concepto que se empieza a arrojar de nueva cuenta es algo llamado espíritu. El espíritu racional, el espíritu científico, estas expresiones que hemos llegado a escuchar de manera frecuente en algunos campos de investigación, refiriéndose a justamente la virtud del pensamiento lógico y crítico para aproximarse a la verdad o al conocimiento. Sin embargo, el espíritu que existe dentro de nosotros no es algo tangible. Es decir, no puedo agarrar, abrir el cuerpo humano y decir, aquí está el corazón, aquí está el pulmón y aquí está el espíritu. No, es algo que no se ve, pero es algo que sí se siente, es algo que te mueve. Y en este mundo empezamos a darnos cuenta que no solamente existe lo que se puede atestiguar con los 5 sentidos, sino que existen otras cosas que no se pueden atestiguar con los 5 sentidos. ¿Cómo qué, Israel? ¿Me vas a venir que el alma y del cuerpo? No. Vamos a ver algo todavía más físico: los rayos X. Los rayos X no son cosas que podamos nosotros ver, pero con los elementos apropiados podemos comprobar su existencia a través de una placa. A través de los rayos X es que nosotros podemos tomar impresiones del cuerpo humano
y ver y observar su estructura ósea. Los rayos UV tampoco los podemos ver con la simple vista, pero están presentes porque cuando nos vamos a la playa y regresamos todos prietos, una huella clara, es una evidencia clara de que verdaderamente existen los rayos UV, los rayos ultravioleta. No los puedes ver, pero ahí están. Y el más básico y el más sencillo y el que todos podremos enunciar es el aire. No lo puedes ver, pero todos lo podemos sentir. Y es tan necesario que esté dentro de nosotros que no podríamos vivir más de 2 minutos sin él en nuestro pulmón. Entonces, si bien el movimiento de la Ilustración despertó y revolucionó el conocimiento dogmático y supersticioso que se tenía en la época medieval, se quedó en un escalón. Y si me lo permiten, seguimos aún en ese escalón que no nos ha permitido podernos conectar con el verdadero sentido de universalidad del ser humano, que es la comprobación del alma del hombre. Y para poder nosotros establecer las 7 leyes universales como en la categoría de derechos humanos, tenemos que comprobar de manera filosófica que el ser humano tiene un alma y que su verdadera universalidad, no solamente en su capacidad de poder elegir y tener estos dos elementos de conciencia y de razón, sino que la conciencia y la razón son los trazos superficiales de algo todavía más profundo llamado alma. Y que el alma del hombre es la verdadera universalidad que tiene en común el ser humano y que lo conecta no solamente a nivel filosófico, sino a un nivel físico. Y para eso ya existen teorías de física cuántica que nos ayudan a poder vincular este pensamiento y esta postura. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y la siguiente clase vamos a profundizar sobre el concepto de alma desde el aspecto filosófico griego clásico y alma desde la tradición oral judía, para ver cuáles son las similitudes que tienen y cuáles son las desigualdades que tienen, cuáles son las diferencias que tienen respecto de una y otra y cómo nos podemos ir aproximando cada vez a esta conciencia de unicidad de Dios a través de un pensamiento lógico racional. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, consulta o comentario, algo de lo que quiera hablar, comentar, con mucho gusto. Voy a dar unos minutitos. La bibliografía que voy a ocupar para la siguiente clase, de una vez aviso, es Derek Hashem, El Camino de Dios. Justamente voy a empezar a hablar sobre de este. Y también voy a volver a tomar el libro de el Mishneh Torah. Voy a utilizar el libro del Sefer Hamadá, donde vienen los 13 principios de fe. Bueno, creo que aquí se ve mejor. ¿De acuerdo? Me voy a basar en para poder abordar el tema que acabamos de abordar sobre el alma ¿de acuerdo? ¿Algo más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quede ahí o lo dejamos por ahí el día de hoy? Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana. Con ayuda del cielo estamos retomando actividades esta semana ya con toda la actitud. Voy a tener mayor participación en el grupo para poder compartir contenido importante que vaya contribuyendo un poco a la reflexión de este curso y que también aborde más temas que hemos ido dejando un poquito de lado en el estudio. ¿Sale? Les deseo a todos un excelente inicio de semana. Todavía me parece que tenemos un día de asueto aquí en México por ser el natalicio de Benito Juárez. Mañana creo que todavía no tenemos actividades laborales ni clases, pero con la ayuda del cielo ya el martes regresamos con toda la actitud. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense y shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, buenas Shalom a noches. todos. Shalom.